Hola. Mi nombre es Jorge. Hace días vengo tratando de entender por qué un país fracasa. Y la verdad no logro entenderlo. Por eso acudí con unas amigas administradoras de empresas que me explicarán el tema. Hola, soy Claudia y juntos ayudaremos a Jorge a resolver sus dudas. Y yo soy Diana. En los siguientes minutos les enseñaremos muchas cosas. ¡Claro que sí! Claudia y Diana, expliquemos de qué se trata. Ah, por cierto, soy Andy. Andy, empieza por aclararme algo. ¿Por qué hay países tan similares y a la vez tan diferentes en sus economías? Jorge, hay cosas que deben cambiar, pero en unos países gobernados por una minoría que organiza la estructura de poder para enriquecerse, condenan a su pueblo a vivir en la pobreza. También es cierto que son importantes los factores climáticos, geográficos o culturales. Por ejemplo, podemos destacar las antiguas Alemania Oriental comunista y Alemania Occidental capitalista. O podríamos ver la diferencia abismal existente en la miserable Corea del Norte bajo el régimen hereditario que la ha gobernado por décadas, y la próspera Corea del Sur, libre, abierta al mundo y dedicada a la innovación y al comercio. En Latinoamérica existe una estructura que lleva más de 150 años con trabas burocráticas e intereses creados por unas minorías para su propio beneficio, mientras que los países occidentales como Europa, Japón y Australia gozan de una gran riqueza por ser muy democráticos. Pensé que era por otras cosas. Gracias por aclararme esa parte, Andy. Y entonces, ¿qué causa que algunos países sean tan pobres? Ni la situación geográfica ni la cultura son suficientes para revelar por qué unos países tienen éxito y otros no. Ni siquiera el que sus líderes no sepan qué hacer para producir riqueza. El desconocimiento o la ignorancia son decisivos. Te puedo explicar algunas diferencias entre países ricos y países pobres y sus distintos modelos de crecimiento, los cuales manejan tres hipótesis. Las diferencias geográficas, las diferencias culturales y la hipótesis de la ignorancia. Francia e Italia son países capitalistas, lo que no les impidió sumarse al carro de la revolución industrial rápidamente y hoy están a la par de otras naciones avanzadas y prósperas. En África, por ejemplo, el problema es que no hay voluntad política para adoptar políticas más eficientes. La prueba es que si algún gobierno tuviese buena fe, tras ensayo y error modificaría sus políticas para beneficiar a todos sus habitantes. La desigualdad mundial no se puede explicar mediante climas o enfermedades. La teoría de algunos autores se enfoca en los nativos cuando adoptaron las técnicas agrícolas europeas. La brecha económica debería haberse acercado y ahora es 3 o 4 veces mayor. Entonces, ¿la prosperidad y la pobreza están determinadas por lo que tiene un país? Jorge, las instituciones crean incentivos, determinan las políticas y al final, dependiendo del caso, la prosperidad y la pobreza. Cada sociedad funciona gracias a un conjunto de reglas políticas y económicas creadas e impuestas por el Estado y aprobadas por los ciudadanos. Las instituciones políticas de una nación marcan la capacidad de los ciudadanos de controlar a los políticos e influir en su comportamiento. En la vida real, las instituciones influyen en el comportamiento mediante incentivos. Es cierto, como se deja entrever, que la cultura y los valores son importantes. Esto porque los incentivos pueden orientar a los individuos a tomar buenas o malas decisiones, y esto a forjar el éxito o el fracaso de los países. Pero Andy, ¿cómo puede el pasado perfilar el presente? La peste negra entró de China por el Mar Negro en 1346 y acabó con la mitad de la población afectada. El orden feudal se vino abajo porque los señores se quedaron sin siervos. Ante la escasez de mano de obra, los trabajadores lograron que se suprimiesen multas, trabajos obligatorios y otros abusos. En Europa del Este, los señores se adueñaron de más tierras y las ciudades perdieron libertades. Durante 3 monarquías y desde la peste negra se produjo un proceso de divergencia.
Las áreas que transformaron sus instituciones en una dirección más inclusiva, como Francia o Japón, o impidieron el establecimiento de instituciones extractivas como Estados Unidos o Austria, fueron más receptivos a la extensión de la revolución industrial y se adelantaron a los demás. Andy, ¿entonces será posible que el éxito actual de China pueda terminar? Bueno, te contaré que los planes quinquenales de Gosplan en los tiempos de Stalin tomó la producción agrícola tras expropiar la tierra y colectivizar las granjas con el fin de alimentar a los trabajadores de la industria y la construcción de fábricas. El caso del Congo y el Kasai y los Leles y Usongs separados por un río. Unos eran pobres y luchaban entre sí, mientras que los otros eran ricos y tenían avanzadas tecnologías porque tenían a un rey centralizado para recaudar impuestos, pero trajo algo de prosperidad. Pero en el rural la producción cayó en picado. Hubo 6 millones de muertos por hambre. El Partido Comunista no puede generar un cambio tecnológico sostenido por falta de incentivos económicos y las resistencias por parte de las élites. Había problemas para resignar recursos eficientemente y para tomar decisiones. El problema de este crecimiento es que no hay destrucción creativa, y se dedicaron a cobrar impuestos que crearon gran desigualdad hasta que en 810 lucharon entre ellos por derrocar al jefe y quedarse con el control y los beneficios. El sistema desapareció porque no era estable. Se cree que en China pasará lo mismo. Andy, gracias por explicarme las cosas hasta aquí. Ahora iré donde Diana para saber más. Diana, ya tengo más claras las cosas. Pero dime, ¿y entonces cómo puede ser posible que evolucionen las instituciones con el tiempo? Venecia aprovechó la recuperación de la economía europea para expandir su comercio y hacerse rica. A raíz de esto, la población empezó a aumentar a gran escala y surgieron innovaciones contractuales que favorecieron las relaciones comerciales. La principal y más reconocida de estas fue la Comenda, que era una sociedad por acciones que se formaba para una sola misión comercial y se creaba con 2 socios, de los cuales uno de estos ponía el capital mientras que el otro viajaba con la mercancía. Este tipo de sociedades permitió que los jóvenes emprendedores que no tenían capital para iniciarse en los negocios pudieran dar sus primeros pasos. Luego de la muerte de Dux, en el año 1171 surgieron nuevas reformas políticas, creación de nuevas leyes y normas jurídicas. Venecia se enfrentaba a una gran tensión, puesto que el crecimiento económico estaba acompañado de destrucción creativa y los jóvenes emprendedores tendían a reducir los beneficios y el éxito económico. Partiendo de esto, es importante conocer también el legado de Roma. El Imperio Romano alcanzó su expansión luego de las luchas de los Graco por obtener una mayor participación y reconocimiento. Inició su reconocimiento en el Mediterráneo, se amplió el comercio y la navegación. Luego de esto, Julio César, líder político romano, recibió al pueblo romano en su lucha contra el Senado. La pelea de las élites por controlar el poder conllevó al colapso de Roma. Jorge, en el año 1853 surgió un pensamiento creativo para industrializar el sector textil en Inglaterra y se creó una máquina para tejer medias. El señor William Lee viajó a Londres para entrevistarse con Isabel I. Él tenía 2 intenciones. La primera era mostrar lo útil de su invento y la segunda solicitar una patente que impidiera que alguien más copiara su idea. Pero Isabel I consideró este invento como una ruina, ya que privaría a las personas de empleo. Temía que la mecanización de la producción desestabilizara la política, crearía desempleo y supondría una amenaza para el poder. Pero la sociedad necesitaba innovaciones que permitieran un mayor crecimiento económico. En el año 1215, los varones de la élite se enfrentaron al rey Juan y le hicieron firmar la Carta Magna, la cual fue importante para dar paso más adelante a los derechos humanos. En el año 1642 estalló la guerra entre Carlos I y el Parlamento, lo que dio paso a la Revolución Gloriosa, que permitió la Declaración de los Derechos. El Parlamento se hizo más fuerte, fomentó la manufactura y se creó el Banco de Inglaterra, 1964, como fuente de fondos para la industria. Diana, ¿pero por qué otros países no participaron en la revolución industrial? La aparición de una imprenta que permitía escribir libros de una forma más rápida,
generó consecuencias para la economía. Por ejemplo, en el Imperio Otomano fue prohibido, lo que afectó la educación y la alfabetización. A pesar de que la revolución industrial fomentó el comercio, la industrialización y el crecimiento económico, países como Imperio Otomano y China, entre otros, se quedaron atrás al bloquear y no fomentar la extensión de la industria. La oposición a la innovación se manifestó a través de Francisco I, quien se opuso al desarrollo de la industria, es decir, a la creación de fábricas, debido a que dentro de sus políticas quería que la sociedad continuara siendo agrícola. Se opuso también a la construcción de vías férreas, lo que frenó el progreso económico. Igualmente sucedió con el absolutismo en Etiopía, donde se basaba en que todas las tierras eran del rey. Etiopía era un país muy pobre, carecía de agua potable, electricidad y acceso a la educación. Debido a ese absolutismo, Etiopía no pudo aprovechar las oportunidades de industrialización que acentuó más la absoluta pobreza de sus ciudadanos. Entonces Europa tuvo que ver con la pobreza, en grandes zonas del mundo. Así es, Jorge. Es importante mencionar que el comercio que se manejaba en el archipiélago de las Molucas era de vital importancia, ya que eran las únicas productoras de especias valiosas como el clavo, maciz y nuez moscada. Debido a esto, los portugueses empezaron a llegar a este lugar y se propusieron monopolizar ese valioso comercio de especias, pero fracasaron. Los holandeses se dieron cuenta que sí era rentable monopolizar el mercado de especies, por lo que convencieron al gobernante de Ambon para que firmara un convenio de exclusividad de clavo en Ambon. Así, los holandeses intentaron apoderarse de las islas Banda, pero estas estaban formadas por pequeños estados y ciudades, por lo que no les fue posible y tuvieron que enfrentarse con estos comerciantes. Debido a esto, el gobernador holandés viajó a Banda y masacró a casi toda la población. Luego de este genocidio, el gobernador implementó su plan e hizo que los pocos sobrevivientes de Banda enseñaran a los nuevos propietarios a plantar especies. Alrededor de la misma época, en África se dio inicio al tráfico de esclavos, que empezó en la misma África y se extendió al Sahara. La esclavitud era tan intensa que cada vez habían más europeos interesados en comprarlos. Este periodo tuvo fin en 1807 y se dio paso al comercio legítimo, que era la exportación de productos como aceite de palma, almendras y cacahuetes. En Sudáfrica se creó la economía dual, en donde el sector moderno corresponde a la parte más moderna de la economía, lo cual se relaciona con la vida urbana, la industria moderna y el uso de tecnologías avanzadas. Gran Bretaña tenía una forma muy sencilla de solucionar los problemas con los convictos, la cual era alejarlos, por lo que los llevaba a Estados Unidos, pero solo hasta cierto punto fueron aceptados, y luego de esto debieron buscarles otro hogar, por lo que buscaron a Australia. En esta época los presos no tenían ningún derecho y no podían poseer ningún bien. En Francia se originó la llamada Revolución Francesa. La vida en las ciudades francesas era dura y la manufactura era regulada por gremios, que obtenían buenos ingresos para ellos, pero impedían que otros se dedicaran a estos oficios y formaran empresas. La Revolución Francesa abolía el sistema feudal, eliminaba las excepciones de impuestos de la nobleza y el clero, e implementaba que todos los empleados, sin distinción alguna, podrían ser admitidos en cualquier empleo, por lo que habría igualdad para todos. En Japón implementaron la Revolución Meiji, lo que conllevó a una serie de eventos que condujeron a un cambio en la estructura política y social del país. Qué bien. Ahora sí estoy entendiendo. Gracias, Diana. Ahora acompañaré a Claudia a unas compras, para terminar de aclarar. Bueno, te diré que una vez alcanzadas las instituciones inclusivas, los estados entran en una espiral creativa y ascendente denominada círculo virtuoso. La esencia de este círculo radica en que las instituciones se autoponen sistemas de control contra una eventual involución hacia instituciones extractivas. Aquí es donde la libertad juega un papel clave, particularmente reflejada en los medios de comunicación. Este círculo virtuoso se puede basar en el pluralismo, Estado de Derecho, apoyo de instituciones políticas inclusivas a políticas económicas inclusivas y a políticas económicas inclusivas a mercados inclusivos. Todo esto pone como ejemplo una ley, la Ley Negra de 1722, contra los ladrones de ganado de los nobles.
Algunos se salvaron porque en Inglaterra el sistema legal era más garantista que antes, porque ya gozaban de un Estado de Derecho. Más tarde se consiguió el derecho del voto, acorde con la lógica del círculo virtuoso que evita algunos abusos. Al igual que existe un círculo virtuoso, los estados pueden caer en un círculo vicioso. Esto es algo negativo, que lleva a un pueblo a las puertas del infierno. Quizás el ejemplo más gráfico lo encontramos en China hace relativamente pocos años, cuando Mao Zedong se comprometió con el PCCH y con el mundo para ser el primer país del mundo en producir hierro. El precio de este metal se disparó tanto que los agricultores tuvieron que vender todas sus herramientas, y la consecuencia fue una de las mayores hambrunas que ha vivido la historia de la humanidad. Los círculos viciosos crean fuerzas poderosas, dirigidas a perpetuar las instituciones extractivas. Sin embargo, la teoría del aperturismo económico y el inmovilismo político es sostenible porque en China está en la población que la mano de obra resulta ser muy barata. Jorge, podemos tomar un ejemplo claro, que es Sierra Leona, que se quedó sin tren porque el dictador tenía miedo a posibles rebeliones. Lo mismo pasó en Estados Unidos, donde perduró la marginación de la esclavitud un siglo después de haber sido abolida. También existen las instituciones que crean pobreza. ¿Esas cómo funcionan? Los países fracasan porque tienen instituciones extractivas que viven en un constante círculo vicioso y que no cuentan con recursos lo suficientemente recurrentes como para mantener a toda su población con un estatus de vida cómodo. Sus instituciones económicas no logran crear los incentivos necesarios para que la población pueda ahorrar, invierta en educación e innove. Las instituciones políticas extractivas apoyan a esas instituciones económicas con el objetivo de consolidar su poder. Puedo destacar algunos escenarios que utilizan las instituciones extractivas, como la abolición de la propiedad privada, la expropiación de inversiones extranjeras, el control de medios de comunicación y obviamente el control militar. Mi querido Jorge, aquí aparece Colombia, porque a pesar de que sus elecciones son democráticas, no tenemos instituciones inclusivas. También podemos hablar de Argentina y el corralito, o no olvidemos de Corea del Norte y su absolutismo. ¿O qué me dices de Uzbekistán, de Kamirov y su gran negocio del algodón, hasta el punto que también hacen trabajar a niños? Claudia, ¿y se puede cambiar esa trayectoria económica? Claro que sí, Jorge. Mira, podemos mencionar el éxito de Botsuana. Este se convirtió en el más igualitario del resto de la región. Eso pasó porque en el siglo XIX, 3 jefes viajaron a Inglaterra para poder pedir protección a la reina Victoria de Inglaterra. Los ingleses solo pidieron instalar una vía de tren, y gracias a este acuerdo, los nativos pudieron salvaguardar las minas de diamantes, cuya producción repercutió en todo el pueblo. En aquella época, la desigualdad era tan marcada que si un indígena quería enviar su mercancía en tren, se le podría cobrar hasta 4 veces más de lo que se le cobraba a un blanco. Esto evidentemente desincentivaba cualquier iniciativa empresarial de la época. También podemos nombrar el caso de la secretaria Rosa Parks en Estados Unidos, en los años 60, que se negó a levantarse de un asiento en un bus reservado únicamente para blancos. Esto provocó un boicoteo a la empresa de autobuses de Alabama. ¿O qué me dices del estudiante universitario negro que fue el primero en matricularse en una universidad del sur? Esto lo hizo porque tuvo que ser escoltado por más de 300 policías hasta que se graduó. ¿Por qué entonces han fracasado la mayoría de los intentos de combatir la pobreza? Podríamos empezar con China y sus reformas, que rechaza los diseños del FMI, que introduce con calzado en el consenso de Washington, privatiza y hace medidas anticorrupción, pero que los gobernantes de los países rescatados solo aplican como fachada. También podemos mencionar el ejemplo de la independencia del Banco Central de Zimbabue. Es interesante porque
Aunque el propio director sabía que no podía ir en contra de los dictados de su presidente, hizo todo lo posible para lograrlo. El éxito de Brasil para democratizarse tras la actividad sindical de Lula da Silva permitió una mayor liberación del mercado. Gracias, chicas. Ahora sí entendí por qué fracasan los países. Ok, Jorge, fue un gusto poder ayudarte.